En el programa de hoy vamos a volver a hablar de cambio climático, uno de los mayores problemas ambientales que enfrenta el planeta. Pero no vamos a hablar del fenómeno en sí, sino de los distintos impactos que puede haber en la región. Cómo y cuánto puede llegar a cambiar el clima al que estamos habituados y sobre todo, cómo eso puede afectar nuestra manera de vivir. Les damos la bienvenida a Elemento Vital. El agua dulce de nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, recurso central para la vida. El cambio climático ha sido una realidad a lo largo de toda la historia. Las variaciones de temperatura y precipitaciones existieron en el pasado y seguirán existiendo como parte de un proceso natural. Sin embargo, nunca hasta ahora habían alcanzado un ritmo tan vertiginoso. Desde finales del siglo XIX, la temperatura media global ha ido en aumento en forma constante, a tal punto que la década del 90 es considerada como la más calurosa del último milenio. Apenas una pequeña parte de esa variabilidad puede ser explicada por causas naturales. La gran mayoría de los cambios se producen como consecuencia de lo que hace el hombre. El clima del futuro no va a ser como el clima del pasado. En la región ya hay una multiplicidad de impactos que se pueden, analizar como causados por el cambio climático. Países como la Argentina tienen la obligación de pensar en los mecanismos de mitigación de las consecuencias del cambio climático. El cambio climático no solo es inevitable, sino que parece muy difícil de poder revertir. Por eso es necesario estudiar los posibles impactos que se prevén para adaptarse. Podemos hacer obras pensando en el clima del pasado, sino en el clima futuro. Sabemos que en los próximos años no podemos detener lo que va a suceder, pero sí sabemos que nos podemos adaptar. Hasta hace una década, hablar del cambio climático era una posibilidad, una conjetura. Parecía que se hablaba de una película de ciencia ficción. Sin embargo, hoy, el cambio climático es una realidad tangible que tiene impactos y efectos visibles. Hay fenómenos meteorológicos como los tsunamis, el granizo, las inundaciones, los huracanes, que se dan cada vez más seguidos y cada vez de manera más intensa. Que esto sea cada vez más recurrente y extremo es consecuencia del calentamiento global, que se da por el aumento de la emisión de gases como el dióxido de carbono a partir de la revolución industrial. Pero exactamente, ¿qué es el cambio climático y cómo puede afectar al recurso hídrico? El cambio climático se basa en realidad en definir lo que cambia por culpa del hombre y no lo que es la variabilidad natural del sistema. Todos sabemos que un día o una época del año nunca va a tener el mismo estado del clima. Hay años más secos, hay años más húmedos, hay años más fríos, hay años más cálidos. ¿Cuál es la evidencia que se está buscando? Que la señal que produce la actividad antrópica, es decir, la actividad del hombre, es decir, nosotros, es significativa, es decir, el clima lo está sintiendo. El hombre es parte de ese juego. El problema es cuando el hombre empieza a cambiar tanto las cosas que el hombre ya es fuente de cambio. Eso sería el cambio climático. Pero hay una cosa importante. Empieza a haber un consenso de que la actividad humana sí tiene una influencia significativa. Y el punto 2 es que esa influencia es en un solo sentido. En el sistema natural capaz que puede tener hasta oscilaciones, va y viene. La actividad humana genera cambios en un solo sentido, no es oscilatorio.
tema del agua debería ser prioritario en Argentina. El nivel del manejo del agua, la eficiencia en el uso domiciliario, agrícola e industrial del agua debería discutirse. O sea, hoy día tenemos conflicto entre el uso doméstico del agua, el uso agrícola y el uso industrial. En las zonas, digamos, periféricas de las grandes metrópolis, que todavía tienen hábito rural, que todavía son agrícolas, están en conflicto con el crecimiento desmedido de las poblaciones. El problema, yo diría, del agua es uno de los problemas claves para la Argentina, definitivamente. Pero eso con el futuro se va a potenciar, porque hay un principio básico de la teoría de los conflictos que dice que toda carencia potencia los conflictos, ¿no? O sea que el conflicto entre usos del agua va a ser potenciado seguramente por una carencia derivada de los cambios climáticos, ¿no? Basta ver la relación entre Mendoza y La Pampa. El verano pasado los colegas nuestros mendocinos nos comentaban que ni siquiera podían lavar el auto durante todo el verano por la falta de nevada en las altas cumbres, que generó un problema de escasez de agua hasta que empezó a nevar al final del verano nuevamente. O sea que es un tema que ya tenemos, no es un tema que te vamos a esperar. En algunos casos, los impactos del cambio climático van a ser poco visibles, pero igualmente notorios. Y esto va a impactar también sobre las economías regionales. Hablamos, por ejemplo, de la disminución del agua subterráneo, de los cambios en la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo. En aquellas zonas donde disminuya, se van a ver afectadas las actividades que demandaban de esa agua para riego. En otras zonas habrá una mayor disponibilidad y esto permitirá usos que hasta entonces estaban vedados. Sobre todo esto consultamos a Mario Hernández, especialista en hidrogeología de la Universidad Nacional de La Plata. Uno imagina, haciendo un ejercicio imaginativo de acá a decenas de años en adelante, un pequeño cambio en el nivel de base de las aguas subterráneas, o sea, el nivel del estuario del Plata, o el régimen del estuario del Plata, o el propio nivel del mar, por ejemplo, en lo que es la provincia de Buenos Aires, centro-norte, va a inducir pequeños cambios inicialmente del agua subterránea. Pero ese pequeño cambio de la zona de donde termina, de la descarga del agua subterránea, se va a propagar tierra adentro. Se va a crecer toda la superficie agrícola expuesta a problemas de niveles altos de agua subterránea y obviamente de anegamiento de inundaciones. Ese va mirando uno de los signos del cambio climático. Lo que pasa es que con el agua subterránea normalmente es muy difícil para el público en general vincularlo con una cosa que ocurre visiblemente por arriba, la lluvia, la sequía, y lo nuestro es invisible. Lo nuestro, como el Principito, como dijo el Principito, no se ve. Es esencial, pero es invisible a los ojos. Entonces, bueno, es mucho más difícil ponerlo en superficie, ¿no? El agua tiene su historia. Y la historia es historia porque hubo agua. En la Europa del siglo V, los romanos entendieron al agua como un elemento vital para su cultura. Fueron los que más se preocuparon por obtener este recurso y desarrollaron, en consecuencia, una gran cantidad de acueductos que fueron para la época la mayor obra arquitectónica en redes de distribución de agua. Solo Roma llegó a contar con más de 600 kilómetros de canales y tuberías. Estos acueductos transportaban agua subterránea y de río que era purificada a través de la aireación. Después de la caída del Imperio Romano, en el año 476, los acueductos se dejaron de utilizar. Desde entonces y hasta el año 1500 hubo poco desarrollo en relación con los sistemas de tratamiento del agua. Como dijimos, el clima en la Tierra ha cambiado en muchas ocasiones, pero sin embargo nunca se dio de manera tan vertiginosa. Y esto es por el aumento en la concentración de lo que se llama gases de efecto invernadero. Para que lo podamos entender, el efecto invernadero es un fenómeno natural, pero además necesario para la Tierra, porque permite que la temperatura terrestre se mantenga dentro de los límites que hacen posible la vida en el planeta. La atmósfera tiene ciertos gases, entre ellos el dióxido de carbono, que se acumulan y que ayudan a atrapar y retener la energía calórica que se recibe del Sol. Sin la concentración de estos gases, la temperatura en la Tierra sería como en la Luna.
El problema es que el hombre, con la actividad industrial, con la quema de combustibles fósiles y con la deforestación, libera en forma indiscriminada este tipo de gases a la atmósfera y entonces el efecto invernadero se potencia peligrosamente por la actividad humana. Los indicios más claros de este fenómeno se dan en los registros térmicos y de precipitaciones. Se han detectado cambios en varios regímenes climáticos de la región, en la forma que llueve, o sea, llueve más en menos tiempo. También se observó que aumentaron los casos de precipitación extrema, aquellos casos de tormentas severas, de esas lluvias muy repentinas de muchos milímetros en pocas horas, han aumentado. El cambio en las precipitaciones ha sido notable, hay mucha más precipitación que antes. Los caudales de los ríos tuvieron un aumento de caudal, el río Uruguay y el río Paraná. Pero también sabemos que las proyecciones hacia el futuro dan que estos eventos extremos cada vez van a ser más frecuentes. Entonces uno puede pensar en los próximos 20 o 30 años que vamos a estar en un clima más cálido, quizá 1 grado más, ¿no?, en promedio, y con condiciones de precipitación más o menos como las que tenemos. Sabemos cómo aumentaron las temperaturas extremas en la Argentina y en toda Sudamérica. En particular, sabemos que las temperaturas mínimas han aumentado sustancialmente. ¿Qué quiere decir? La temperatura mínima es la temperatura que refleja lo que pasó la noche anterior. Entonces, esas temperaturas mínimas, al no bajar suficientemente su temperatura, al mantenerse cálidas y al ser cada vez más cálidas, lo que produce es que cada vez hubo más noches cálidas, más noches que no refrescó. Las temperaturas máximas han disminuido, ¿no?, en nuestra región, no han aumentado. Y sí han aumentado las temperaturas mínimas. Hemos observado que el verano se ha extendido, ya el verano no se restringe al periodo de diciembre, enero, febrero, sino que tenemos temperaturas similares al verano desde octubre, noviembre hasta abril y en algunos casos mayo. O sea que en ese sentido vemos cómo se extienden, se restringe la época de invierno y se va a seguir restringiendo. Este cambio en las temperaturas y sobre todo el cambio en las precipitaciones va a impactar en la producción agropecuaria. Y esto no es algo menor, porque nuestro país explota el 75% de su superficie. Así como en algunas zonas va a haber sequías más extremas y se van a desertificar los suelos, en otras va a haber mayor humedad. Y esto va a habilitar actividades que hasta entonces no podían pensarse. Definitivamente, el cambio climático traerá cambios en el uso del suelo. Y hay un primer tema, la Argentina es un país agrícola, entonces no podemos dejar de tener en cuenta cuál es el efecto sobre la, agricultura. La región está contribuyendo de una manera poco difundida, si se quiere, al problema del cambio climático, y esto tiene que ver con toda la expansión de la frontera agropecuaria y el cambio en uso de suelos. Porque al haber más precipitaciones, se ha incorporado toda una zona que antes no tenía una forma sostenida de hacer agricultura en el sentido clásico, se ha incorporado una enorme franja a la explotación agrícola. Y se ha incorporado de hecho. Si eso puede persistir o no, y depende de que tengamos agua suficiente como para mantenerlo. Se puede ver un poco viendo lo que pasa en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca. Ahí era una zona que siempre se consideró marginal para la producción agropecuaria. Sin embargo, con el incremento de las lluvias que se dio a partir de una perturbación o salto climático en 1976-77, la frontera agropecuaria se expandió sobre una zona que era tradicionalmente árida o semiárida. Y se procedió a hacer formas de producción agropecuaria que no eran sustentables si se cambiaba el régimen de lluvia. Toda la gente empezó a cultivar otras especies que habitualmente antes no lo hacían. Hoy día se está haciendo soja, por ejemplo, en lugares muy lejos de los ríos. Toda la zona, digamos, de sojera del 9 de julio, la zona de la cuenca del Salado, por ejemplo, hoy día bajo cultivo de soja, que no lo era zona netamente ganadera. Eso se puede persistir o no persistir siempre y cuando tengamos el sostén, lo que es el agua.
están fluctuando la cantidad de precipitación año a año de una manera muy importante. Y bueno, tendremos que, lo que les sugiero a la gente es decir, bueno, sepan que eso es lo que va a pasar. A partir de 2000 cambió nuevamente el régimen de lluvias, entonces los suelos quedaron vulnerables, más de lo que eran antes por ser una zona semiárida, y eso generó el retorno de tormentas de arena, voladura de campos, etc., con consecuencias mucho más graves que antes. Pues se habían acostumbrado a un método productivo que de pronto no se hacía sostenible con esas bajas precipitaciones. Bueno, ahora se están inundando otra vez. Bueno, en parte este caos es un poco quizá parte del cambio climático. Pensamos este caos de mucha lluvia y poca lluvia. Quisiéramos la misma cantidad un poco mejor administrada, pero bueno, eso es lo que hay. O sea, tomar medidas de manejo en el recurso de agua para la próxima vez que tengamos este periodo de precipitación escasa, sepamos qué hacer. En el próximo bloque vamos a hablar del riesgo de inundaciones como consecuencia del cambio climático y vamos a hablar también en cómo adaptarnos al panorama que estamos planteando en el programa de hoy. Ahora compartimos algunas campañas que circulan por el mundo en relación a este tema. Cada segundo, cada minuto, cada día, nuestro mundo está cambiando. El cambio climático es una realidad y no va a desaparecer. Muy pronto, dentro del curso de tu vida, cada persona en el planeta habrá sido afectado por la fuerza destructiva del cambio climático. No lo dudes. Esta es la amenaza más grande que se ha enfrentado a la humanidad. Los humanos la hemos causado y nosotros lo podemos detener. Todavía hay tiempo. Pongamos un freno al cambio climático. Agrega tu nombre al llamado por un acuerdo global para salvar a la humanidad de un cambio climático catastrófico. Parte de los impactos del cambio climático se va a dar en los mares y océanos, con el aumento de la temperatura del agua, el derretimiento de los glaciares, el cambio en las corrientes marinas y el ascenso del nivel del mar. Todo eso va a hacer que las zonas costeras sean más vulnerables. ¿Y cuál es el inconveniente? Que se estima que para el año 2025 el 85% de la población va a vivir precisamente en esas zonas de mayor riesgo e incidencia de inundación. Se hablaba de un aumento promedio para fin de siglo de 50 centímetros. Pero bueno, aún suponiendo que los 50 centímetros no se produzcan a fin de siglo, sino a mediados de siglo, esos 50 centímetros no se van a traducir en inundación permanente, porque uno en cualquier lugar de la costa del río de la Plata, bueno, en cualquier no, en casi todos los lugares, tiene un suficiente escalón de 50 centímetros, metros quizá, así que no se va a producir inundación permanente. Nosotros llegamos a la conclusión de que bueno, no vamos a tener la situación dramática como tienen algunos que están frente al océano propiamente dicho. En parte porque tenemos varias zonas altas en toda esta zona de la zona de la metrópoli, digamos así. Tenemos muchas zonas que hemos rellenado, seamos conscientes, todo lo que son los bosques de Palermo y todo eso es absolutamente artificial. Eso era zona baja, lo empezó a rellenar Rosas nada menos, desde entonces venimos rellenando. Las costas argentinas en general son bastante altas. Hay una zona que es la zona de Isla de Mareas, que están al sur de Bahía Blanca, que son muy bajas y que probablemente se pierdan. Muy difícil defender eso por el valor que puede tener y el costo, imposible. En la bahía de San Boromón habría áreas que se podrían perder. Lo que hemos visto nosotros es que va a haber un aumento en el riesgo de la inundación, ¿sí? Quiere decir que vamos a tener niveles de inundación un poco más altos y tiempos de inundación un poco más largos. Excepto en alguna región en el sur de la bahía de San Borondón, muy costera, muy limitada. En el resto, lo que va a pasar es que cuando hay tormentas que producen sudestadas y producen crecidas que inundan, si esas sudestadas se superponen sobre un nivel más alto,
obviamente llegan con más altura y hacia más adentro del territorio. El nivel del río del Paraná está muy influenciado por lo que pasa en el nivel del mar. Pero como es un proceso muy lento, tampoco no es una cosa para exagerar. Estas son cosas que nosotros pensamos que van a tener alguna influencia en la segunda mitad de este siglo. Lo cual no quiere decir que no sería razonable hacer algún tipo ya de regulación para que el espacio se use en función de lo que va a ocurrir, no solo de lo que está ocurriendo ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer obras de desagüe para sacar el exceso de agua. Ahora, esas obras de desagüe que uno hace tienen un costo. Entonces, ¿cuál es el costo que se puede pagar para no inundar? Eso hoy día se sabe. Lo que pasa es que a veces no se informa bien o la sociedad no lo tiene. Pero es un problema de, digamos, beneficio-costo. Las inundaciones no se eliminan en lugares donde estamos asentados en lo que es del río. No hay más que aplicar cierta normativa donde, bueno, se dice, bueno, estos terrenos no los vamos a defender. Y eso con todas sus implicancias, que cualquier indemnización no existe. La gente responde cuando se le informa bien. Si uno le dice, mire, usted va a vivir en una zona inundable y está calculado que más o menos cada tanto tiempo en término medio puede tener una inundación. Va a vivir en tal lugar y cuando se inunda tiene este medio para salir y se puede ir a un refugio ahí. El que toma eso sabe que tiene que vivir así y vive, porque hay gente que vive con inundaciones toda su vida. Lo peor es cuando no se le dice. Que haya regulaciones muy claras sobre que la gente que va a tener pérdidas no va a tener derecho a indemnizaciones. Porque si no, yo me hago un chale bárbaro porque tengo una linda vista al río y qué sé yo, y después cuando las cosas ocurren pido que me resuelvan el problema. Entonces esas cosas deberían ya empezarse con mucho tiempo, porque con estos cambios, una vez que el cambio se produjo, es muy difícil la negociación entre los actores. Este tipo de situaciones son las que requieren previsibilidad y por eso es una necesidad que se piense a futuro y que se tenga proyección de los impactos que el cambio climático puede traer a esta región. Esa es la adaptación de la que tanto se habla, la única manera de hacer frente al cambio climático. Países como la Argentina tienen la obligación de pensar en los mecanismos de mitigación de las consecuencias del cambio climático. Sabemos que en los próximos años no podemos detener lo que va a suceder, pero sí sabemos que nos podemos adaptar. Adaptarse a todos los cambios en general implica que uno tiene que conocer los cambios que van a venir. Por un lado, saber primero cómo está evolucionando el sistema climático, cuáles son las posibles evoluciones en los próximos años, estudiar cómo las actividades y los sistemas naturales, los ecosistemas, por ejemplo, se relacionan con el clima para entender cuáles son las posibles respuestas y a partir de ahí trabajar con modelos de interacción entre el clima y los sistemas naturales o sociales para ver cómo responden a distintas variables climáticas. Una vez que nosotros podemos darles precisiones sobre los cambios que sabemos, proyectamos, tenemos ciertas probabilidades de que ocurran, depende de dónde estemos, nos tenemos que adaptar de distintas formas. Por un lado tenemos la adaptación, que es cómo hacer que los sistemas que tenemos, generación eléctrica con hidroelectricidad, producción de alimentos, turismo, sistemas de calefacción de refrigeración, el consumo de energía por olas de frío o olas de calor, evaluar todos esos parámetros sociales y económicos y ver cómo los puedo ajustar en función del clima. La ciudad debería adaptarse a las lluvias intensas que van a venir en su infraestructura. Por otro lado, la población debería conocer qué hacer en estos casos, ¿no? Ante una alerta de tormenta fuerte, se han tomado ciertas medidas como no sacar la basura, educar a la población para que la población también colabore para que el impacto no sea tan grande. O sea que la educación es un camino a seguir, seguramente para que todos podamos adaptarnos mejor. Argentina es un país extenso, tenemos la posibilidad de una mayor adaptación frente al cambio climático, porque cubrimos un amplio rango de regiones climáticas y eso nos facilita, tenemos experiencias tecnológicas en distintos climas,
no así un país que esté más acotado en una región climática que va a cambiar, o tropical o subpolar, como puede ser, por ejemplo, un país del norte de Europa o un país del Ecuador. Pero, digamos, tenemos que saber aprovecharlo. Y eso requiere un cambio en la forma de manejarnos en política, en la forma de manejarnos como empresas, en el rol ciudadano. Los impactos y consecuencias de los que hablamos hoy son el resultado de años y años de acumulación de gases de efecto invernadero. Hoy por hoy, las acciones que tienden a frenar la emisión de estos gases solo apuntan a que a futuro el ritmo del calentamiento global se desacelere, pero no podemos hacer nada más que adaptarnos y mitigar sus efectos. Conocer los impactos que se esperan en la región es el puntapié inicial para proyectar también cómo afrontarlos. Primero hay que saber y después hay que evaluar e implementar estrategias que permitan reducir las consecuencias y mitigar los efectos del cambio climático. Pero también es necesario que se tome conciencia de la complejidad y de la magnitud que tiene el cambio climático y que la sociedad demande y acompañe estrategias de adaptación. Nos despedimos, nos reencontramos la semana que viene, aquí en Elemento Vital. El agua, recurso central para la vida.